Hola, buenos días, un jueves más a todos. Seguimos con las explicaciones del testamento un jueves más. Bueno, para ser lo más breve posible, como recordaréis, estamos con que tenéis más de 14 años, tienes más de 14 años, estás en plena capacidad mental para otorgar testamento, acudes al notario, haces un testamento abierto en el cual el notario te asesora y puedes, como recordáis del último día, nombrar un heredero que hereda genéricamente los bienes y las deudas, o un legatario, o nombras un legatario que adquiere bienes concretos y determinados. Hoy vamos a centrar un poquito más el tema en el tema del heredero. Como os he dicho, vamos a ir viendo cosas que se pueden hacer en el testamento. En primer lugar, ¿cuál es el testamento más habitual que se suele hacer en una notaría? Es lo que tradicionalmente se conoce como el testamento de uno para otro. El testamento de uno para otro supone en la creencia popular que el marido nombra heredero a la mujer y la mujer nombra heredero al marido. Y después, cuando falten los dos, pasan todos los bienes a los hijos. Esto es en parte correcto y en parte no. El testamento como tal no existe en nuestro derecho, porque, como sabéis, hay un sistema de legítimas. ¿Qué quiere decir la legítima? La legítima quiere decir que determinadas personas, en concreto los hijos o los padres, tienen derecho a recibir los bienes sin ningún tipo de carga o gravamen. Perdón, y el testamento y el usufructo, si se dispone a favor de uno de los cónyuges, a favor del otro, lo que se está es privando de esa legítima a los hijos. ¿Cómo se soluciona esto normalmente? Normalmente se soluciona con lo que se denomina la cautela socini. ¿Qué es la cautela socini en un testamento? Bueno, la cautela socini en un testamento es sencillo. Es el testamento de uno para otro, pero no en propiedad. ¿Qué es lo que dice el testamento con lo que incluye esta cautela socini? Pues lo que normalmente dice es, pongamos el caso, el marido hace un testamento y dice que deja a su mujer todos los bienes, pero no se los deja en propiedad, se los deja en usufructo. Mientras que instituye herederos a los hijos en todos los bienes, normalmente por partes iguales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si fallece el padre, los herederos y propietarios de los bienes son los hijos. Pero lo que quiere decir es que mientras viva la madre, los hijos no pueden disfrutar de esos bienes sin el consentimiento de su madre. Esto es lo que es el usufructo. Además recuerdo, el usufructo es la palabra que de más diferentes maneras he oído en mi vida pronunciar. Es usufructo. No disfruto, es usufructo. Ese usufructo de la madre, ¿qué supone? Ese usufructo de la madre supone que si la madre, si los marido y la mujer tenían un piso o una segunda residencia en la playa, la que tiene las llaves de esos pisos va a ser la madre, de tal manera que los hijos no van a poder entrar en esos pisos si no consiente la madre. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un piso y se alquila, esa renta como fruto del piso corresponde a la madre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tenemos dinero en el banco, el disfrute de ese dinero corresponde a la madre, que en el momento de su fallecimiento deberá de rendir cuentas a los herederos, es decir, como son los propios hijos, en principio el disfrute del dinero corresponderá a la madre. Podrá utilizarlo con la obligación de mantenerlo en el momento de su fallecimiento, pero los mismos hijos son los herederos, o sea que pocas conclusiones hay que sacar. Y de acuerdo, dices, bueno, y la pregunta que se puede hacer alguno, y los hijos, si sabemos que tienen derecho a una parte de los bienes, a recibirla sin ese gravamen del usufructo, ¿qué ocurre si alguno de los hijos no admite el usufructo de la madre? Bueno, pues en este caso lo que se incluye en este testamento es una cláusula en la que se dice, imaginaos que tenemos 3 hijos. Tienes, bueno, le dejo el usufructo de todo a mi mujer. Y nombro herederos por partes iguales a mis hijos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo fallezca, el usufructo de los bienes lo tendrá mi mujer y los hijos tendrán la nuda propiedad. Cuando fallezca mi mujer, los bienes serán adquiridos plenamente por los hijos. Si uno de esos hijos dice,
no, yo no quiero respetar eso, porque yo sé que tengo derecho a mi legítima sin el usufructo de mi madre con la que me llevo muy mal. Entonces el testador lo que dice es, correcto, tienes razón, pero doy una alternativa. Y digo, le dejo el usufructo de todos los bienes a mi mujer y en el caso de que alguno de los hijos no quiera respetar ese usufructo, en vez de nombrarlo heredero por partes iguales de toda la herencia, lo que hago es decir que a ese hijo le dejo la legítima estricta y el resto a los dos hijos que sí que la respetan, lo cual supone que si la legítima estricta es una tercera parte de la herencia a repartir entre todos los hijos, si son 3 hijos, corresponderá a cada uno en concepto de legítima estricta una tercera parte dividido entre 3, que es una novena parte. Con lo cual, ese hijo que no quiere respetar el usufructo de la madre se llevará una novena parte de la herencia en el momento del fallecimiento del padre. Las otras 8 partes se repartirán entre los otros 2 hijos con el usufructo de la madre sobre las 8 partes. Pongamos un ejemplo, si una herencia tiene un valor de 9 millones y son 3 hijos, el hijo díscolo que no quiere respetar el usufructo de la madre recibiría en el momento del fallecimiento del padre 1 millón, recibiría 1 millón y podría hacer con su millón lo que le diera la gana. Los otros 8 millones irían a los otros 2 hijos, 4 a uno y 4 a otro, pero respetando el usufructo de la madre. ¿Qué problema puede plantear esto? Puede pensar alguien, puede pensar que si la madre tiene el usufructo o los hijos, sí pueden perjudicar unos a otros. Básicamente sí pueden vender. Hay que decir que el usufructo de la madre tiene una serie de limitaciones, que son los actos de disposición. Es decir, si en un momento dado se quiere vender una de las fincas que están sujetas a un piso que está sujeto al usufructo, en este caso es necesario el consentimiento de todos. Es decir, la madre no puede vender el piso si no consienten los hijos y los hijos no pueden vender el piso si no consiente la madre. Es decir, en el caso que estamos poniendo, para vender un piso que esté grabado con el usufructo de la madre, será necesario que firmen la madre y los 3 hijos. Y en ese caso la venta sí que quedará perfecta. En otro caso no queda perfecta. Pues este básicamente es el llamado usufructo de uno para otro, que es el supuesto más habitual de testamento que suele hacerse en una notaría y que realmente, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, a quien beneficia este testamento sobremanera es al viudo o a la viuda, porque si no hay testamento, los hijos sí que heredan en propiedad y la viuda solo tendría derecho al usufructo de una tercera parte. Con lo que, al hacer el testamento, lo que estoy es haciendo, ampliando ese usufructo de la viuda, que pasaría de la tercera parte que la ley le reconoce al usufructo de la totalidad de los bienes de la herencia, salvo, como decimos, en el caso de que alguno de los herederos proteste. Bueno, pues esto es básicamente lo que os quería contar acerca del supuesto más habitual. Seguiremos en otras publicaciones, que a lo mejor empiezo a hacer 2 publicaciones a la semana, no para ser pesado, sino porque si no podremos alargar en el tiempo excesivamente el tema del derecho de sucesiones porque es muy amplio. En el próximo capítulo lo que os voy a contar es si lo que muchas veces se preguntan antes de hacer testamento, sobre todo personas mayores, ¿puedo hacer un testamento en el que diga que nombro heredero a quien me cuide hasta el momento de mi fallecimiento? ¿Cómo se acredita si me ha cuidado? ¿Supone eso un nombramiento de un heredero condicional? ¿Quién tiene que vigilar que se cumpla la condición? Bueno, pues todas estas cosas las veremos en el próximo capítulo de Testamentos en Derecho para Paletos. Hasta la próxima semana y os dejo con la banda sonora de 2001 Odisea en el espacio, que al fin y al cabo esto de las sucesiones es lo que es.